¿Así? Días. Algunos problemitas técnicos, pero acá estamos. Buenos días a todos. Veo muchas caras que anoche estuvieron en la fiesta, así que les agradezco el esfuerzo por estar acá tan temprano. Yo soy Mauro Canciani, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo en GeneXus sobre experiencia de usuario, y hoy les quiero contar acerca de Design Systems. Yo creo que si estuvieron en la keynote, en varias charlas que ya han pasado en la mañana de ayer, en la tarde y algunas de hoy, han escuchado varias veces Design System, Design System, Design System, y lo que yo quiero hacer es contarle un poquito qué es y ahondar un poquito más en eso. Pero antes un poquito, una historia. Era 1960, la computación había empezado a florecer en el mundo, los procesadores ya tenían cierta potencia, el hombre había llegado a la luna, y sucedía algo. Los desarrolladores estaban teniendo problemas para generar código eficiente y a tiempo. La demanda de software era tan alto que los desarrolladores no llegaban a cubrirla. Eso se llamó la crisis del software. Y este señor, que se llama Douglas McKayloy, algo así, trajo una solución en la conferencia de la OTAN de ese año y presentó algo que se llamaba desarrollo basado en componentes. Y eso dio un gran salto en lo que fue el problema de la crisis del software, porque permitía reutilizar pequeños pedacitos de código, resolviendo un problema y reutilizándolo. Eso fue un salto gigante en ese problema de desarrollo de software. Yo creo que con el diseño hoy está pasando algo bastante similar. Sucede que estamos acostumbrados a desarrollar, a diseñar diseño muy a medida, diseño muy poquito, pero que no es muy difícil que ese diseño escale y que resuelva grandes problemas. Y Design System creo que viene a solucionar algunos de esos problemitas. Si vemos todas estas empresas, lo que tienen en común es que son grandes, son importantes, están en el mundo y todos tienen un Design System. Cada uno de ellos distintos, cubren diferentes áreas, hay algunos más abarcativos, otros menos abarcativos, pero tienen todos algo en común, que todos tienen un nombre. Le han puesto nombre, algunos son muy divertidos, como por ejemplo el Design System de Trello se llama Nacho, y así. Pero entonces vamos a ver entonces qué es un Design System. No hay una definición clara hoy de lo que es Design System. Si empiezan a buscar en libros, en Google, cada uno tiene su definición. Yo traje dos que me parece que entre las dos cubren lo que en GeneXus creemos que es un buen Design System. Entonces creemos que es un set de patrones interconectados que comparten prácticas coherentemente organizadas al servicio de un producto digital. Y acá hay 3 o 4 conceptos que quiero que mantengan en sus cabezas. Patrones, prácticas organizadas y con un propósito al servicio de un producto digital. Esa definición es de este señor que nunca me acuerdo el nombre, se llama Kolmatova, es el autor del libro Design System, que se los recomiendo. Otra definición de Design System es de Nathan Curtis. Él ha trabajado en Design System y escribe muchísimo sobre eso. Tiene muchos artículos en Medium donde explica paso a paso qué es, cómo desarrollarlos. Es muy interesante. Si realmente están interesados, sigan a este señor. Y él define Design System como una librería de elementos visuales, componentes, que están documentados y liberados por un equipo, una compañía, una organización, en modo de código o de herramientas de diseño, otra cosa importante, que permiten que los productos que lo utilizan sean más robustos y coherentes. Entonces, de vuelta tenemos una librería de cosas visuales, componentes, que están documentados y liberados, como herramientas y como código. Entonces acá empezamos a ver cómo el diseño se empieza a mezclar un poco con el código. Y yo quiero resumirlo en 3 partes. Entonces, Design System yo creo que tiene 3 componentes: principios, patrones y prácticas. Entonces vamos a ir viendo más o menos por parte cada uno de ellos. Y para empezar, quiero empezar por el principio, que son los patrones. Dentro de los patrones vamos a distinguir 2 tipos de patrones. Los patrones perceptuales, que son los más fáciles. Cualquier empresa que ya tiene cierto diseño, que tiene ciertas guías de diseño, que tiene una marca, es algo que ustedes ya podrían, si esto fuese un formulario, llenarlo rápidamente. Dentro de los patrones perceptuales aparecen lo que está asociado a la marca. O sea, aparece lo que es el color, la tipografía, los espacios, lo que define una marca como tal.
Por ejemplo, si hablamos del patrón perceptual de GeneXus, está asociado al rojo GeneXus, a ciertas interfaces limpias, a la tipografía de Sans Pro, ahora estamos cambiando, al azul cuando cambiamos este año en GeneXus 16 para un azul. Son esos elementos que cuando ustedes los ven, lo asocian a esa marca. Esto, por ejemplo, es el Design System de IBM para su producto Cloud. Entonces ahí vemos qué es lo que ellos definen en los patrones perceptuales del Design System. Y están los colores, la tipografía, pero si ahondamos un poquito más, empiezan a aparecer cosas como interesantes, que es lo que Daniel hablaba un poquito en la charla anterior. Esas cosas que hacen que después en las interfaces están todas diferentes. Cuando decía las distancias entre estos campos, los tamaños de fonts, el Design System, ya por ser un sistema, intenta generar estos elementos una única vez. Acá lo que están ellos, esta imagen lo que muestra es cómo ellos resolvieron el tema de tamaños, no solo en la tipografía, sino también en los espaciados. Ellos tienen un sistema que va, una formulita que no se llega a ver ahí, que cómo pasan de un tamaño a otro. Ellos utilizan, por ejemplo, la font 28 y después saltan a la 32. Y en el sistema a nadie se le ocurre usar la 29. O sea, lo mismo con los espacios. Esta grafiquita acá muestra el escalado de los espacios, tanto para las fonts como para las distancias por ejemplo, del texto al borde del botón entre botones, de los botones con diferentes elementos de la interfaz. Y está todo reglado por ese set de tamaños. Entonces ahí empezamos a ver cómo se empieza a construir como un sistema. Después aparecen los patrones funcionales. Y esto está basado en lo que Brad Frost escribió hace ya un tiempo sobre diseño atómico. El diseño atómico lo que hace es empezar a diseñar pequeños elementos y con esos elementos construir elementos de mayor jerarquía. Por ejemplo, podemos empezar a hablar como un elemento base de un botón. Entonces el botón es como un elemento base que está a nivel de átomos y ahí se define todo lo que el botón lleva. Por ejemplo, esta es la definición de botón de Material Design. Material Design es el nuevo Design System, que lo renombraron hace muy poquito Google, lo que era su sistema de diseño era Material System. Y si van a la página de cómo Material Design define botón, empiezan a ver que es extensísima. Y empiezan a definir qué es el botón, cómo se usa, principios específicos para el botón, que el botón tiene que ser identificable, tiene que ser encontrable, tiene que ser claro sus estados. Y se siguen bajando, está la anatomía del botón, donde analizan cada partecita del botón, muestran dónde usarlo, dónde no usarlo, cómo usarlo, todos sus aspectos hasta el último detalle, y la implementación en todas las plataformas. Cuando yo quise capturar la página en sí de lo que es la definición de botón de Material Design, no me entraba la imagen en el Photoshop, PowerPoint no me dejaba. Esto es una captura de la página de Material Design hablando del botón. Como ven, es muchísima información y está todo definido. Esto es lo que hace y permite que un sistema solucione los problemas que Daniel hablaba más adelante. Yo siguiendo estas reglas y repitiendo este botón en la interfaz, no tengo que empezar a diseñar el botón en cada lugar y la consistencia se da por sí sola. Pero siguiendo más allá, el botón es a nivel de átomo, pero con los átomos empezamos a construir moléculas, empezamos a construir componentes de más alto nivel. Por ejemplo, estos son los componentes del Design System de Airbnb. Y ahí ya empezamos a ver elementos que son propios de su industria. O sea, ya el botón es genérico, todos en nuestras interfaces tenemos botones, pero en estos elementos de más alto nivel ya hay cosas propias de mi industria. Por ejemplo, ahí vemos un calendario, porque para ellos es importante. Vemos cómo se representa una habitación para alquilar, cómo se representa un usuario, cómo se representa... Entonces empiezan a aparecer cosas específicas de mi industria. Nosotros en Google, en GeneXus, tenemos identificadas ciertas cosas que van desde, por ejemplo, cómo cambiamos el lenguaje. Es algo súper general que aparece en otras interfaces de muchísimas plataformas. Pero, por ejemplo, pasamos un nivel más a cómo se representa un usuario. Y ya ahí es algo un poquito más específico de GeneXus. Cómo un usuario logueado se representa en la plataforma GeneXus. Y más allá de eso, a un nivel mucho más alto está la KB. Cómo se representa una KB. Y eso es propio de GeneXus. Nadie va a poder copiar cómo se representa una KB porque es algo inherente a nosotros, a nuestra industria, a nuestros problemas.
Entonces, en un momento Gastón, el gerente de tecnología, gracias, de Genexus decía, el design system es copiable hasta cierto momento, porque cuando llegamos a cosas que son propias nuestras, de nuestro problema, no es copiable, o sea, es súper específico. Por eso algunos ponen en cuestión si Material Design es un design system genérico o no es un design system. Pero lo importante es esto, encontrar las cosas que son propias de nuestra industria, de nuestros problemas, y diseñar esos elementos. ¿Y cómo diseñamos estos elementos? Ahí es donde nos basamos en los principios. Entonces, ¿qué son los principios en un design system? Los principios en un design system son ciertas guías que nos permiten tomar decisiones más fáciles al momento de diseñar. Eso es como, resume un poco qué es buen diseño para nosotros, para la compañía y para el producto. Y después, a través de ciertos consejos, al momento de diseñar nos ayuda a tomar una decisión mucho más fácil. Traje algunos principios de algunas compañías y los principios se definen con palabras o se definen con palabras y consejos, pero siempre son como cortitos, memorables, y que toda la compañía, la idea es que la compañía pueda recordarlos sin problemas. En Genexus estamos desarrollando nuestro design system y Mariel y María Inés, que todavía no llegó, después del break les van a contar cómo es ese proceso y cómo estamos con eso y cuáles son nuestros principios. Pero veamos algunos principios, por ejemplo, para entender cómo funcionan. A mí lo que me gustan son los principios de Salesforce. Su design system se llama Lighting y tiene 4 principios. Los principios son que la interfaz tiene que ser clara, tiene que ser eficiente, tiene que ser coherente y tiene que ser bella. Pero no solo tiene que ser esas 4 cosas, sino que cada una de ellas le gana a la anterior. O sea, para ellos, cuando tienen que tomar una decisión de diseño, es mucho más importante que sea coherente a que sea bello y que sea eficiente a que sea coherente. Entonces, cuando ellos van a tomar una decisión de diseño, esto los guía y les da una respuesta mucho más rápida a tener que tomarlas en el aire. La idea es que los principios se definan a nivel de toda la compañía y que haya como una unanimidad en la definición. De ahí el nombre de nuestro design system en Genexus se llama Unánimo. Y después de los principios vienen las prácticas. Acá es donde se empieza a poner un poco más interesante y a la vez un poco más enredado. Las prácticas son cómo llevamos este diseño y todo este sistema a desarrollarlo. Y ahí es donde las líneas entre desarrollo y diseño empiezan a desdibujarse. Yo creo que quien rompió acá un poco pateó el tablero fue Sketch. Estas son herramientas que han aparecido hace un tiempo, pocos años. De hecho, algunas como la última de estudio ni siquiera está liberada, hay una beta privada, pero son herramientas nuevas que han cambiado la forma en que los diseñadores desarrollan interfaces digitales. Pero creo que la que realmente rompió todo fue Sketch. Sketch salió hace algunos años, es una empresa europea, y Sketch es una herramienta de diseño que está enfocada específicamente para desarrollar interfaces digitales. Hoy es la herramienta en el mundo más usada para desarrollar y prototipar herramientas digitales, pero pasó el 50%, tiene más del 50% del mercado. Y tiene algunas características que a mí me resultaron muy interesantes y que hacen esto posible. Una de ellas es que tiene updates frecuentes. Ellos actualizan la herramienta cada 15 días, un par de veces por mes. De hecho, su modelo de negocio se basa en eso. Vos bajás Sketch, empezás a pagar, y si dejás de pagar, puedes seguir usándolo. Lo que sí no tenés son los updates. Y les aseguro que cada update que aparece, los diseñadores mueren por ellos. Después tienen librerías y tienen símbolos. Voy a obviar que tengo micrófono. Los símbolos son pequeños pedacitos de interfaz que uno puede repetir en la interfaz, pero editando este símbolo cambia en todos lados. Pero una vez que yo instancio el símbolo, puedo cambiarle sus propiedades, puedo cambiarle los fondos, puedo cambiarle el texto, puedo cambiarle una imagen, por ejemplo, si es un usuario, pero no rompo el símbolo, queda vinculado y yo puedo cambiar el diseño de esto y se altera en todos los lugares sin cambiar el contenido que yo modifiqué. Entonces eso es una herramienta muy potente. Los símbolos se mapean en Genexus directamente a lo que son los stencils. Juan va a estar contando más adelante, hoy también en esta sala,
cerca del mediodía qué es un stencil y en profundidad cómo funcionan. Pero las últimas dos son las más interesantes. Sketch es extensible. Permite que cualquier desarrollador pueda desarrollar plugins para extender la herramienta. Entonces existen cientos de plugins que hacen Sketch cada día más potente. Y lo cuarto es que tiene un formato abierto. Quiere decir que una vez que yo diseño en Sketch, el archivo que guardo es un archivo abierto que cualquiera puede leer y escribir. Entonces eso ha permitido un ecosistema de herramientas que pueden conectarse y generar y leer archivos de Sketch. De las más variables. Por ejemplo, hoy Sketch puede versionarse y puede guardarse en GitHub, o puede branchearse y puede mergearse y puede, como cualquier otra herramienta de código de diseño. Por ejemplo, y a nivel de plugins, por ejemplo, Material Design permite dentro de Sketch instalar un plugin para modificar sus temas, el tema base de Material Design, dentro de Sketch. Eso está permitido por el plugin que tiene Material Design en Sketch. Esa la vamos a saltear. Entonces, la clave acá es cómo logramos tener en un único lugar el diseño para que haya una única fuente de la verdad en el diseño. Entonces acá, una de las prácticas, por ejemplo, que nos resultó muy interesante es, tuve la oportunidad de visitar Airbnb y ellos tienen una forma de trabajar el diseño donde la verdad del diseño está en código. Ellos trabajan sentados, un desarrollador con un diseñador. El diseñador diseña, por ejemplo, un botón y el desarrollador inmediatamente lo programa en React. Entonces ahora, la verdad de cómo funciona ese botón está en React. Después tienen una librería que permite exportar de React a Sketch, escribiendo el formato abierto de Sketch. Entonces, cuando cualquiera quiere prototipar con Sketch, agarra esa librería generada por el código y con los elementos prototipan y de ahí vuelven de vuelta el código. Entonces, generar esa interfaz de prototipado a producción es muy rápido. Pero como esas prácticas, este es el plugin de React de Sketch. Como esas prácticas hay muchísimas. Por ejemplo, tienen otro componente que les permite conectar en Sketch data real de su plataforma. Entonces, yo diseño la interfaz y puedo conectar la interfaz a través de otro plugin en Sketch, conectarme a mi data real de Airbnb y popular la interfaz con data real. Otra herramienta, por ejemplo, que hemos estado usando nosotros es Subtract, que permite lo que hacíamos hoy, versionar, branchear y mergear archivos de Sketch. Entonces hoy nuestro equipo trabaja en un único archivo de Sketch, todo el equipo. Yo me bajo el archivo, hago un branch del archivo como si estuviésemos trabajando con código. Cambio lo que quiero, después lo somito al repositorio, se resuelven los conflictos como si fuese código. Y otras herramientas más que permiten trabajar así. Figma, por ejemplo, es un competidor de Sketch que está basado en la web y tiene una API abierta para poder también escribir y leer en tiempo real diseño. O sea, lo que está pasando es que las herramientas de diseño y de desarrollo, los límites se están desdibujando. O herramientas como un poco más avanzadas y un poco más locas también de Airbnb que permite en tiempo real dibujar esquemas a mano alzada de la interfaz y con Machine Learning ellos mapean esos elementos con los patrones que tienen ya en la librería y generan prototipos rápidos. Un dibujo como el de arriba a la izquierda, el software ya genera automáticamente el prototipo funcional. Y además eso lo pueden conectar con los datos reales, con el otro plugin y tienen prototipos funcionales andando que parten de un dibujito en tiempo real. Pero entonces GeneXus siempre se ha basado en el hacer. Le quiero contar, bueno, resumiendo, entonces Design System está basado en tres partes: los patrones, los principios y las prácticas. Para en GeneXus poder generar, implementar diseños de terceros o el propio, tenemos como varias herramientas, que es lo que le quiero contar ahora. En realidad son tantas y hay tantos que en realidad lo que le quiero contar es quiénes van a estar hablando de ellos y cuándo. AGESIC, la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, liberó su Design System, que es un montón de prácticas, de patrones
que permiten crear portales para el Estado uruguayo siguiendo las guías que ellos piden que hay que seguir. En GeneXus hemos desarrollado, tenemos ya implementados todos estos patrones, y sobre eso va a estar hablando Marcos Dávila en esta sala mañana. Federico Salomón va a estar hablando de de la herramienta que utilizamos en GeneXus, los User Controls, que es una nueva versión del User Control viejo, mucho más rápido, mucho más práctico y mucho más funcional para generar de código HTML y CSS, generar incorporar en GeneXus patrones. Además de eso, por ejemplo, SAP tiene su design system que se llama Fiori, y GeneXus tiene una versión propia de GeneXus que permite, a través de un pattern, generar tanto web como mobile aplicaciones con el design system de Fiori. Sobre eso hay un taller mañana en la sala Picasso. Esas realmente se los recomiendo porque es asombroso lo que han hecho. Stencil es lo que hablaba más adelante, ese componente que está desligado de la funcionalidad y del código, basado en diseño, y su filosofía base es la repetición y el reuso. Sobre eso Juan va a estar hablando en esta misma sala más tarde, después del segundo break. Y otra cosa que estuvimos desarrollando con Juan, que estuvo desarrollando Juan, se llama Sketch Inspector, y es una herramienta que permite en GeneXus importar directamente diseño que está hecho en Sketch a GeneXus con un solo clic. Eso vamos a estar hablando con Juan después a las 11 también en esta sala. Así que nada, espero que hayan... también nuestras compañías hermanas, K2B y K2B Tools, tienen sus propios design system. Maida y Karina tuvieron una charla ayer en el Ballroom, ya está el video, pueden verla, se las recomiendo, de todas sus prácticas y sus problemas y cómo han hecho para desarrollar estos dos design systems. Y GeneXus está desarrollando su design system para la plataforma GeneXus. Estamos desarrollando y trabajando con el equipo de diseño. Se llama Unánimo. Y los avances y cómo hemos tenido y prácticas y buenas prácticas y sobre todo el proceso en definir nuestros principios, María Inés y Mariel van a estar hablando a las 10:30 también en esta sala. Así que nada, de mi parte solo quiero agradecerles. Y cualquier pregunta, voy a estar todos estos días en los pasillos. Y quédense en esta sala porque hay muchísimo más sobre diseño y GeneXus. Así que gracias a todos.